Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la educación desde el hogar, la escuela, educación media, educación superior para quienes tienen la oportunidad, maestría, doctorado. Son muy pocos, pero ¿cómo hacer conciencia en nuestros hijos sobre una vida en familia? En momentos donde hay dificultades por propuestas, por manifestaciones que se están registrando a lo largo y ancho del territorio nacional, y cómo está viendo la comunidad internacional con algunos proyectos que se pretenden implementar en nuestro país estos cambios, hasta dónde se debe socializar para implementar políticas no comunes para nuestra sociedad. Nuestros invitados de hoy para desarrollar el tema: Patricia Vanegas y Gerardo Aguilar, miembros del Movimiento por Nuestros Hijos. Así es. ¿Cómo y por qué surgen? ¿Cuál es el planteamiento que tienen ante lo que estamos viviendo hoy con una agenda 2030 con ideologías que de repente chocan con las buenas costumbres de nuestro país? En principio, Patricia, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio que nos permiten poder llegar a todos los televidentes, a toda la audiencia. Somos por nuestros hijos, un movimiento de padres de familia que voluntariamente y por amor a nuestros hijos decidimos unirnos, alzar la voz para proteger a esa niñez, y no solo a nuestros hijos, a todos los niños de Honduras, ¿verdad? Sobre todo aquellos niños que están tierra adentro, que ni se dan cuenta sus padres ni se enteran de lo que está sucediendo, de lo que ya se estaba creando e implementando en las escuelas a raíz de una ley de prevención de embarazo llamada así la ley, donde lo que se pretendía en el trasfondo era implementar ideología de género, es decir, hipersexualizar a nuestros hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, ahijados, ¿verdad? Entonces nace el movimiento, nos despertó la alerta, que descubrimos que se estaban haciendo algunas encuestas de matemáticas donde se les consultaba a los niños qué opinaban acerca de tener relaciones sexuales, niños de 6 años, donde se les preguntaba si estaban dispuestos a tener relaciones sexuales, si estaban dispuestos a tener encuentros con otras personas. ¿Y esto lo verificaron in situ? ¿Ustedes lo lograron certificar? Porque esto justamente ha sido la polémica, Pati, de que hay sectores que están impulsando la Agenda 2030, que dicen que fue un invento de ustedes, que nunca se llegó a esos extremos que se plantearon y que llegaron, debemos decir en su momento, a que la presidenta de la República vetara la ley. Es correcto, sí tenemos evidencia, tenemos respaldo aquí, por eso ustedes me miran con muchos papeles. Aquí tenemos esas copias de esas encuestas que se les estaban haciendo a los niños, de maestros muy valientes, niños muy valientes, que asustados cuando estaban dentro del aula, porque esto sucede siempre. Cada año el Ministerio de Educación va a las escuelas a hacer una revisión, cómo están en matemáticas los alumnos. La sorpresa es que ellos llegan, piden al maestro que salga del aula, se quedan solo las personas del ministerio, de la secretaría, y comienzan a hacer la encuesta. La sorpresa es que los niños asustados dicen, si es de matemáticas, ¿y por qué estamos llenando una encuesta donde se nos está preguntando acerca de que si yo tengo relaciones sexuales, que si yo estoy dispuesto a tener? Niños de 6 años. Uno de ellos asustado sale del aula, busca a su maestra y le dice, maestra, me están... Lograron capturar en fotografía. ¿Y cómo era esa encuesta? ¿Era verbal, escrita? Porque también un niño de 6 años no tiene una lectoescritura adecuada. ¿Cómo lo lograron establecer ustedes? Eran escritas, usted puede ver aquí, Rosendo, las encuestas, eran consultas de matemáticas, y por ahí salen preguntas que no tienen nada que ver. Miren, niños de 4º grado, por ejemplo. No tengo relaciones sexuales, ¿por qué? Y le preguntan, mis padres no estarían de acuerdo, si no, no sé. Sí. Mis padres tienen relaciones, prefiero esperar hasta conocer la persona con la que compartiré mi vida. Son las diferentes opciones de consultas que se les hacían.
Aquí hay otro, si me permite, Pati. Pruebas de matemáticas hechas por la Secretaría de Educación a niños de 4º grado. Ya estamos hablando de un niño que tiene un nivel 9, de 10 años. comprensión diferente. Son niños de 8 o 9 años. de 10 años podría ser, y con una buena educación, que hay lugares donde sí la tienen, en la escuela pública ya tienen un conocimiento claro y la lectura perfecta. Dice aquí, el riesgo va desde, bueno, aquí la clave es, ¿cuál cree usted que es el riesgo de tener relaciones sexuales en los próximos meses? ¿Tener relaciones sexuales con preservativo? ¿Tener relaciones sexuales sin preservativo? ¿De que alguna compañera suya de su grado o aula salga embarazada este año? ¿De que usted o su pareja salga embarazada este año? Bueno, son las consultas que se hacían. ¿Y esto cómo lo obtuvieron ustedes? Precisamente por personas que estaban ahí por una denuncia de los padres al movimiento. Entonces capturaron la fotografía, ¿verdad?, de las encuestas y nos las hicieron llegar. Porque esta escuela es del área rural, urbana. Del área rural. Sí. De hecho, Pati, licenciado, sacaron a los maestros de las aulas de clase y fueron a introducirse los investigadores que entendemos también eran comisionados de la UPN-FM. Es decir, los que fueron a realizar estos sondeos eran delegados de la Secretaría de Educación seleccionados a través de la UPN-FM de aquí, de Tegucigalpa. Y estos hechos ustedes se los fueron y se los plantearon al ministro, se los plantearon a la autoridad de la Universidad Pedagógica. ¿Con quién hablaron a nivel del movimiento para hacer este planteamiento? Que ya vamos a entrar directamente a la actividad por nuestros hijos, porque ustedes han llevado podemos decir, una contrapropuesta al Congreso. Claro, así es. Sí, continuemos. Y de hecho, gracias por este espacio, licenciado, y a todo el público que nos ve. Todo esto ha sido a raíz de que se ha querido imponer el enfoque de género, la ideología de género, que viene impuesta desde Naciones Unidas y que este gobierno ha abrazado. Cada una de las personas que ha ido a una institución del Estado podrá ver que hay bandera de Honduras, pero también hay otras banderas de movimientos LGTB y que no tienen nada que ver con el Estado. Entonces, vemos que el gobierno ha estado alineado a estos enfoques o a estas ideologías de género, incluyendo la educación. Y por eso es que nosotros nos estamos poniendo en defensa de nuestros derechos y los derechos de nuestros niños. Por ejemplo, con estas encuestas que se hicieron, violentan el derecho a la intimidad de nuestros niños y violentan el derecho a los padres de autorizar que puedan preguntarle este tipo de cosas a nuestros hijos. Todo esto fue como una antesala a la ley que se emitió el 8 de marzo del año pasado en el Congreso, que precisamente fue la que vetó la señora presidenta por las presiones no solamente de la Iglesia, sino de padres de familia que nos movilizamos en todo el país. De hecho, en el mes de junio del año pasado nos movilizamos simultáneamente en 7 ciudades y sentimos que también fue una buena decisión de la señora presidenta escuchar al pueblo. Y por esa razón también hoy, como padres de familia, nos encontramos acá porque la semana pasada presentamos una propuesta de ley a través de la propuesta ciudadana acerca de proteger nuestros derechos como padres con la ley de derechos parentales. Ahora, ¿qué inquietud era la que les generaba a ustedes como organización la ley que se vetó? ¿Por qué el movimiento arrancó con varias movilizaciones y peticiones directamente que, insistimos, fueron escuchadas por la presidenta Castro y vetó? Sí, por ejemplo, todo este enfoque de género y que estaba incluido en esa ley desconoce el sexo biológico. Ya no hay hombre y mujer, sino que hay más de 110 tipos de géneros, llaman ellos. Heterosexual, pansexual, homosexual, bisexual, género binario y lo que usted quiera. Entonces es un cóctel que desconoce la biología, desconoce el diseño de acuerdo a la creencia religiosa incluso de la mayoría en este pueblo, y comienza a poner en la mente de los niños que podemos nacer con sexos neutros y que yo, siendo un hombre que tiene genitales de hombre, puedo sentirme mujer y viceversa. Eso en la mente de un niño de 6, 7 años es confundirlo. Y como decía Patricia, es hipersexualizarlo porque ellos no están en una edad como para comprender esos términos. Y nosotros como ciudadanos respetamos el derecho de que a alguien adulto tenga una orientación sexual como él quiera,
pero con los niños que se entienden. Y este, Gerardo y Pati, es un momento para aclarar el fin, la iniciativa que tiene el grupo de ustedes, porque aquí somos muy dados a generar procesos de controversia, de enfrentamiento por aquello de la discriminación. Así es. Ustedes no entran en esa área. Si alguien ya adulto, hablamos de una persona que tenga 18 años en adelante o 21 años, que defina él su propia vida, pero no a nivel de menores, de párvulos. Claro, a nivel, y confunde a los niños. Está demostrado a través de la ciencia que los niños no tienen ningún despertar sexual hasta los 12, 13 años. Entonces, ¿por qué meter en la mente de los niños a estas edades conceptos que los van a confundir en su propia identidad sexual? Y por eso nosotros estamos en defensa de la niñez, en defensa de nuestros hijos. Por eso el movimiento se llama Por Nuestros Hijos, que fue un movimiento espontáneo, es un movimiento apolítico, es un movimiento arreligioso y que está sostenido realmente por esa necesidad ante la amenaza de hipersexualizar y de confundir a nuestros niños a través de la educación. Entonces, también es importante que el pueblo sepa que no somos un movimiento que solamente nos oponemos, también queremos ser propositivos, y esa es la razón de que un grupo de padres ha trabajado en la elaboración de esta propuesta de ley. Usted me hablaba de escuelas, de centros educativos donde detectaron estos movimientos que les llamó la atención, Pati, y que les obligó a tener una reacción. ¿Le plantearon esto al ministro Esponda o a sus allegados de que hiciera una revisión porque algo no marchaba bien? ¿Se obtuvo respuesta? Sí. ¿Hubo intercambio o qué ha pasado? Fíjese que le vamos a contar precisamente esta ley. La Secretaría pues aludía de que sí se habían reunido con los diferentes grupos involucrados e interesados en esto. Entre ellos decían que se habían reunido con padres de familia. No fue así, ¿verdad? Y fue donde salimos. Entonces él nos llamó a una reunión, nos dijo, bueno, está bien, vamos a socializar, vamos a hablar acerca de la ley y vamos a ver los nuevos directrices que tendrá esta ley. Fuimos engañados, le podría decir, recuerdo que fuimos, ¿verdad?, a la UPN, ahí fue la citatoria. Estaban todos ministros de diferentes diputados, iglesias, el movimiento por nuestros hijos. Nos tuvimos que retirar, licenciado, nos tuvimos que retirar de la reunión porque más fue a atacarnos, a decirnos a nosotros que éramos unos mentirosos. ¿Quién les atacaba? Pues todos, los ministros, diputados, el ministro. Bueno, fue una cosa para nosotros un poco dura, ¿verdad? Porque íbamos abiertos a escuchar, a dar nuestras propuestas que teníamos. Sin embargo, se nos atacó, se nos dijo que sí se había socializado con nosotros, que sí habíamos estado ahí un grupo de padres y que en ningún momento fue así. Nos tuvimos que retirar previa a la sanción o veto, en este caso, ustedes nunca participaron. Nunca participamos, nunca, ni como iglesia, porque ahí estuvimos presentes, estaban presentes la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, tampoco las iglesias estuvieron presentes. Entonces, se nos engañó, la reunión realmente era como para decirnos, no, miren, sí estuvieron ustedes, no estén diciendo, y nos tuvimos que levantar. Nos levantamos, dijimos como movimiento, de aquí nos vamos, y ahí quedó. Y nos siguió, salimos a las calles, entonces dijimos, bueno, no va a ser de esta forma, pues vamos a tener que buscar otra forma. Salimos a las calles en 6 ciudades, usted vio, fueron multitudinarias las marchas. Todos preguntaban, ¿y qué político les está apoyando? ¿Y quién les está dando el dinero? No, señores, nada, somos padres de familia que amamos a nuestros hijos. Y el común es ese amor por los niños, por esos niños de tierra adentro, ¿verdad? Que están siendo, que ahí es donde llegan primero. O sea, todas estas fotos que hemos obtenido de esas fichas eran de escuelas de tierra adentro que nos estaban denunciando. Donde está o se presentó el peligro más latente fue en el interior, por decirlo así, a nivel de la gran ciudad se puede advertir que tenían un poco más de control. Podría ser, y de hecho todavía estamos en un peligro latente, licenciado. Mire, hemos identificado algunas ONGs que funcionan sin control. Por ejemplo, hay una ONG que se llama Chispa Project, que ha implementado más de 70 bibliotecas y las obsequia a las escuelas. Sin embargo, obsequia también la literatura para esas bibliotecas y hemos detectado a través de denuncias de padres que incluyen material para niños de 5, 6, 7 años, material con enfoque de género, material con esa posibilidad de decirle al niño que si él se siente de un sexo opuesto diferente puede hacerlo. Tratan de normalizar eso que estamos denunciando
que desconocen el sexo biológico y tratan de implementar en la mente de un niño que él puede tener el tipo de sexo que él se sienta, lo sujetan a los sentimientos. Entonces, nuestra alarma y nuestra bandera realmente es para que el gobierno escuche a los padres de esta nación. Estuvimos muy contentos y realmente felicitamos en su momento a la señora presidenta por haber hecho este veto a la ley. Sin embargo, el peligro sigue latente por el enfoque de género que se está implementando, no solo en la educación, sino en toda la institucionalidad del Estado. Y ese es nuestro peligro. Y de nuevo, nosotros no venimos solamente a hacer oposición ante estas cosas, sino a proponer. Entonces, queremos hacer las cosas bien, somos un movimiento de padres a nivel nacional importante. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica también es parte de este movimiento con sus representantes, porque realmente estamos velando no solamente por hijos particulares, sino por los niños de todo el país. Ahora, ¿qué les planteó el ministro tras este encuentro en la UPN y el disgusto que se generó? Hay que decir que cuando se va a una discusión abierta no es para obtener el 100%, sí, como dice Gerardo, pero al menos escuchar y tener planteamientos que den el equilibrio entre las partes. ¿Lo han encontrado ahora o siguen con ese interrogante? Seguimos con ese interrogante y precisamente pues lo que mencionaba el pastor Gerardo, hemos solicitado, ¿verdad?, audiencia nuevamente, hemos solicitado audiencia con la Secretaría porque traemos propuesta, no solo nos estamos oponiendo, traemos una propuesta de unas guías de educación, porque estamos conscientes que los niños, los jóvenes deben de recibir formación. Sí, porque hay que orientar, hay que guiar en un mundo donde, si no lo dice el texto, y esto ya lo vamos a ampliar en el próximo segmento, el cuidado con el mundo de la tecnología. Se lo va a enseñar porque de repente lo cuidamos aquí en el papel, pero en el mundo virtual, ahí está de todo. Y es donde debe jugar un papel fundamental el padre de familia, maestro, iglesia. Ser un conjunto. Entonces, precisamente por esa razón, no es que estamos diciendo no hay que educarlos en el tema sexual, sino que vamos a hacerlo basado en principios, basado en valores, basado en la cronología. Asunto de niveles, diría. De edad, sí, ¿verdad? Ok, estamos en estas etapas, esto es lo que corresponde que el niño aprenda. Ya va creciendo, va siendo adolescente, esto es lo que corresponde. Entonces el movimiento también trae como propuesta una guía de educación sexual con enfoque en la familia, basada en principios y valores, que precisamente pues es lo que hemos querido presentarle ahora al señor ministro. Fuimos 3 veces, se visitó, se le llevó, pedimos cartas donde nos firmaran, ¿verdad?, de recibir, pero no recibimos respuesta para podernos recibir, ¿verdad? Recibimos una respuesta. Una comunicación informal. Sí, una comunicación informal, pero no por fue WhatsApp, formal. Pero anhelamos que realmente él pueda atender. Comunicación ya de la autoridad educativa. Sí. O al menos hay una respuesta que abre espacio para un diálogo. Pero anhelamos de nuevo una comunicación formal para poder recibirnos y poder escuchar lo que nosotros hemos trabajado. Ustedes no están cerrados. No, totalmente. De hecho, estamos buscando incluso ayuda externa en el sentido de que nos puedan ayudar. La guía de educación sexual que estamos proponiendo y elaborando incluso están amparadas con una institución que se llama Enfoque a la Familia, que es una institución de más de 45 años que ha desarrollado estas guías en base a valores, en base a tradiciones. No solamente es el asunto de prohibir, no solamente es el asunto de, entre comillas, como satanizar el sexo, y a veces porque puede ser un tabú en las familias, en las iglesias, sino, es decir, dar la información correcta en base a valores, en base a la abstinencia, en base a valorarse a sí mismo, y no solamente una cuestión de mero sexo, sino de tener autoestima, valor, aprecio, respeto a los demás también. Por eso es una guía que está basada de una manera científica en valores y también en la tradición del pueblo hondureño. Muy bien, Gerardo Aguilar y Patricia Vanegas, ambos miembros del movimiento Por Nuestros Hijos, están aquí en el banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos aquí en el banquillo con el pastor Gerardo Aguilar y Patricia Vanegas. Ambos forman parte del movimiento Por Nuestros Hijos. Ustedes han llevado a la Cámara Legislativa, pastor, la Ley de Derechos Parentales. Así es. ¿Cuál es el contenido básico y por qué la ciudadanía, los padres de familia, sabemos que no necesariamente
todos están informados, pero ¿cuál es el motivo por el cual deben estar de acuerdo en esta ley que contrapone la ley de violencia contra la mujer, que debemos decir que es la propuesta de la otra contraparte con el tema 2030? Ojo, ley de violencia contra la mujer. De eso nos va a hablar Pati en breve para no confundir, porque todos estamos de acuerdo que debe haber una ley que castigue a aquellos que son violentos con las damas. Pastor, por favor. Sí, gracias, licenciado. El pasado jueves 19 de septiembre presentamos al Congreso Nacional y nos recibieron en la Secretaría la propuesta de ley de derechos parentales. Es una ley que pretende proteger la familia, proteger la niñez, darle también el valor al derecho a la intimidad, al derecho preferente que tenemos los padres de familia de escoger el tipo de educación que han de tener nuestros hijos. De hecho, ahorita acabo de citar el artículo 152 de la Constitución de la República, que es el derecho preferente de los padres de escoger el tipo de educación que han de recibir nuestros hijos. La idea de la propuesta de ley de derechos parentales es precisamente darle al padre de familia en este país todas las herramientas y todos los derechos que la ley nos confiere. Hay leyes en la Constitución de la República, en el Código de la Niñez y de la Familia, que ya nos protegen. Pero de alguna manera, licenciado, todas estas leyes están como dispersas. Lo que pretendemos con la ley de derechos parentales es tener en un solo instrumento todos los derechos que nos protegen a los padres y a los hijos para que ellos no sean llenos o adoctrinados en sus mentes de contenido que los padres no autorizamos, de contenido que los niños no están listos para recibir. Es decir, aquí quedaría claro en la ley de derechos parentales que si un padre de familia o alguien encargado de un menor da las autorizaciones del caso como debería ser, así es, no hay ningún problema en recibir la enseñanza que un centro educativo o de repente una organización privada o sin fines de lucro le traslade como parte de una enseñanza a un menor. Claro, pero con el consentimiento explícito y expresado del padre. Que el papá o el encargado quiera, a mi hijo le puede perfectamente orientar en esa área. Incluso la ley fundamental de la educación en este país expresa que los padres tenemos el derecho a participar en la elaboración de los currículums de las clases de nuestros hijos. Entonces, como le digo, hay muchas leyes que protegen nuestros derechos, pero de alguna manera están como dispersos. Nuestra propuesta no es nada fuera de la ley de este país, resume y reúne en un solo instrumento el derecho que tenemos los papás sobre los hijos para proteger a nuestros hijos, para proteger su derecho a la intimidad, para sostener el valor de la familia tradicional y también para darle a los centros educativos también ese empoderamiento. Mire que con la ley de educación sexual que pretendieron, que se aprobó el año pasado, los centros educativos estaban maniatados a impartir el currículum que podría venir del Ministerio de Educación. Y si no, se sometían a sanciones hasta cerrar el centro educativo. Entonces también esta ley le permite y le da mayor fuerza a los centros educativos, tanto privados como públicos, al docente, como para decir, yo no voy a dar este contenido si no tengo el permiso explícito y expresado de los padres. ¿Cuál es la receptividad que se tuvo en el Congreso Nacional de la propuesta? Porque ya la llevaron, pero ahora habrá que esperar que se agende y que entre a discusión en la Cámara. Mire, estamos positivos, se entregó a la Secretaría del Congreso Nacional, nos dieron de recibido, se validaron las firmas, mire que es algo importante. ¿Cuántas firmas presentaron para dar respaldo a Iniciativa Ciudadana? Ok, la Iniciativa Ciudadana, mire cómo es el asunto. Pide como mínimo 3.000 firmas con huella dactilar, 3.000. Pero nuestro movimiento recolectó 13.504 firmas. Estamos hablando de 5 o 6 veces más de lo requerido. Y tenemos además de esas 13.504 firmas, 60.000 firmas más. Estas 13.000 infracciones están certificadas para que verifiquen el lector biométrico que tienen sin problema. Es correcto. Entonces, eso es lo que acompañó la propuesta de ley ciudadana. 5 veces más de lo que exige la ley. Eso le habla también de una respuesta que ha tenido de todos los padres a nivel nacional, donde hemos socializado esta propuesta. Entonces, lo que esperamos ahora, porque se entregó en la Secretaría del Congreso Nacional y también dimos una copia total a cada secretaría de cada partido. Cada partido entonces también tiene
conocimiento de que entregamos esto a la Secretaría del Congreso. ¿Qué diferencias tiene, Patricia, si vemos las dos propuestas? Porque está, y explíquenos, la ley de violencia contra la mujer, para no confundir, porque ahora mismo vivimos bajo una violencia hacia la mujer aquí en el país sin precedentes. Le voy a contar, se veta esta ley, ¿verdad?, de prevención de embarazos y surge una nueva, se presenta una nueva ley que se llama Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Cuando empezamos a revisar toda esta ley, vamos encontrando que el trasfondo es nuevamente ideología de género, implementar ideología. No es nada más bien de defensa, copia? no es, pareciera, no es nada de que más bien, no pretende para nada más bien proteger a la mujer. Usted le empieza, tenemos abogados, gracias a Dios, en el movimiento que son padres, ¿verdad? Padres voluntarios. Sin embargo, su profesión es que son abogados. Y ellos son los que han estado trabajando, revisando, deglutiendo, desarmando esta ley artículo por artículo, ¿verdad? Y donde empezamos a ver que realmente no es. Decimos nosotros, ya existe una ley de protección a la mujer, ya existe. ¿Qué pretende esta ley contra la violencia a las mujeres? Precisamente despenalizar el aborto. Despenalizar el aborto. ¿Qué implicaría esto? Casi que se cambiara la Constitución de la República. Ahora, aquí hay un elemento que me llama la atención. Si esto es básicamente orientado a niños, ¿cómo incluir entonces un tema que a todas luces no es para un menor? Y si tenemos una edad, no es para una persona de 10 años, de 5 a 10 años, por citar solo una media. Exacto, y esa es nuestra incógnita. También decimos, ¿por qué la insistencia? ¿Por qué estar con tanta presión para que eso se... ¿Quién es el que promueve directamente esta ley con ese nombre? Naciones Unidas tiene mucha injerencia, y son ellos los que están tratando a diestra y siniestra que esto pueda ser implementado. Y ustedes como organización, y partiendo que ustedes son de sociedad civil, Pati, que se ha involucrado la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, bueno, de hecho tenemos aquí al pastor como parte de esa representación, no han ido a Naciones Unidas, han conversado con ellos también en aras de armonizar, porque de repente en el contenido general de la ley pueden encontrar elementos que se pueden acoplar entre una y otra. ¿Es viable eso o estamos hablando de un diálogo que difícilmente se puede dar? Creo que no van a haber frutos. Ellos están, como le dije yo, a como dé lugar queriendo implementarlo. Ellos están actuando de manera muy sigilosa y de manera muy, por decirlo, bajo, queriendo implementar todo esto. Hace poco yo le mostraba cómo usted va viendo en las secretarías, en muchas de las secretarías de Estado, que tienen banderas del arcoíris, o sea, ya implementando todos estos temas de ideología de género. Usted va a ver formatos que usted tiene que llenar, tal vez si va a visitar un museo y usted tiene que llenar un formato y lleva a sus estudiantes como maestro, llevó a los estudiantes, por ejemplo, al Museo de Hondutel y tiene que llenar un formato donde le pregunta género, binario, no, y le empieza a de otros y especifique. O usted va... Pero ellos argumentaron que esto se había retirado, incluso yo recuerdo que el ministro dijo que existía un error y eso fue el planteamiento que tuvimos, que no iba a volver a ocurrir. Está pasando, me dicen, en algunas dependencias del Estado. Está pasando en algunas dependencias, está pasando que se está formando a los maestros, se les está educando y se les está capacitando en ideología de género. Se les está capacitando, se les está dando capacitaciones cómo deben de, ahora los términos que deben de utilizar. Entonces, no podemos obviar esto como movimiento, no nos podemos hacer de la vista gorda, tenemos que seguir en esta lucha. Por eso la razón, a nosotros nos llega, no hablamos sin un respaldo, Rosendo, no hablamos con respaldo. Esto ha sido a través de denuncias al movimiento, ha sido a través de denuncias de maestros, de padres de familia valientes que nos han brindado la información y por eso nosotros podemos hablar con propiedad. Y por eso hacemos la propuesta. Dijimos, ok, nos oponemos, pero aquí está. Esa ley de derechos parentales también hay deberes y derechos para las instituciones, ¿verdad? Donde lo que decía el pastor, necesitamos que
ok, va a haber una educación sexual. Señores, a principio de año necesitamos conocer ese contenido que va a haber. Yo como madre voy a necesitar conocer el contenido, me lo van a tener que socializar y voy a tener que aprobarlo. Hay un punto clave, ¿cómo están involucrando a los padres de familia? Porque también hay que señalar, hay padres de familia o encargados en algunos casos que son irresponsables y piensan que con que le dieron los útiles o lo que la escuela requiere a su hijo o a quien tienen bajo su tutela, con eso basta, andate y anda a recibir lo que te den los maestros y hasta se olvidan. Sí. Entonces, ¿cómo involucrarlos de manera que estén pendientes? Porque, insisto, hay padres de familia que solo van el primer día o en los días festivos y después nos lavamos las manos. Sí. Y esa es la conciencia que queremos crear también en la población, de que como padres de familia, como responsables de nuestros hijos, nos involucremos en su educación, qué están recibiendo a través de las redes sociales, con quién se están llevando, qué tipo de música o incluso lo que puedan tener en sus tiempos libres, porque el enfoque de género, la ideología de género, es una maquinaria, licenciado. O sea, es una maquinaria que viene con muchos recursos, tiene cualquier cantidad de dinero, hay propaganda, hay promociones, hay cualquier cantidad de ONGs, incluso, lo repito, dentro de la nación que pareciera que están sin control, porque están por allí enseñando lo que ellos quieren. Y es necesario que los papás nos involucremos en tener cuidado de qué información están recibiendo nuestros hijos. Si nosotros nos descuidamos, para darle un ejemplo, solamente en Estados Unidos, donde se manejan estadísticas, hay 300.000 niños que se autodenominan transgénero. Es decir, hay 300.000 niños que ellos dicen que están en un cuerpo equivocado. Y estos 300.000 niños, solo en la Unión Americana, han comenzado un tratamiento hormonal para cambio de sexo. Algunos de ellos se han mutilado sus senos, sus genitales, porque de niños en una escuela, en una organización, les confundieron que quizás el sexo biológico con el que nacieron es incorrecto. Entonces, a eso nos queremos adelantar. Igual, en Francia, si usted le mostraba esto hace poco, en Francia, por ejemplo, dice Francia le quitará la patria potestad a los padres que se nieguen al cambio de sexo de sus hijos. A esto nos queremos adelantar. O sea, al pueblo hondureño queremos alertarlo, pero también animarlo a involucrarse. El movimiento por nuestros hijos es un movimiento abierto, es algo que surgió de manera espontánea. Como dije al principio de este programa, no hay un fin político, no hay un fin religioso como tal, sino que realmente es el derecho a cuidar de nuestros hijos, pero también la conciencia. Y como movimiento estamos trabajando, como dijo Patricia, en la elaboración de estas guías. ¿Para qué? Para educarnos, para saber cómo tratar estos asuntos. Yo puedo entender... ¿Y qué grado de aceptación esperan encontrar con estas guías? Porque en su momento el proyecto que impulsa Naciones Unidas en el denominado Plan 2030 se llevó a ciertos lugares estas guías. Sí. No sé si con o sin autorización. Las de ustedes, ¿cómo esperan llevarlas y qué grado de socialización esperan tener para que las reciban? Por aquello de que somos libres y soberanos aquí de recibir determinada información. Pero ojo, revisemos las edades. Claro, y que sea de acuerdo a la madurez de cada edad. Entonces, como movimiento estamos abiertos. De hecho, pueden buscarnos en las redes por nuestros hijos, en las redes principales y con Mis Hijos No Te Metas, HN. Escribirnos, somos un movimiento abierto. Hemos crecido de una manera tan vertiginosa e impresionante sin ningún cinco de ninguna organización. En el sentido de que ha sido un sentir de los padres a proteger a nuestros hijos. ¿Y cómo está la crítica? ¿Cómo la reciben? Ustedes normalmente, los religiosos, son hombres y mujeres tolerantes, porque no todo mundo tiene esa virtud de ustedes. ¿Qué les dice la contraparte? Que ustedes lo ven de una manera más serena, no como un común de nosotros, que muchas veces si nos dicen algo que no nos gusta, reaccionamos y a veces somos pesados y hay quienes incluso se les pasa la mano, pastor. Sí, y mire, nosotros entendemos que a una persona que tiene una orientación sexual diferente, hay una historia detrás de estas personas. Y nosotros como padres, como ciudadanos, como hermanos de este país, no venimos con un dedo amenazador ni a juzgar a nadie.
porque entendemos que hay una historia. Muchas de las personas que quizás hoy tienen, vamos a decirlo, una inclinación sexual diferente a la tradicional, quizás tuvieron un abuso cuando fueron niños. Quizás tuvieron una historia muy dura que les hizo inclinarse a esa orientación no tradicional. Entonces, como ciudadanos, como padres, como hombres de Dios también, estamos abiertos a escuchar esas historias, pero con la bandera firme del sexo biológico. No podemos confundir las cosas, no podemos también ser tolerantes a cosas que rompen el orden, la armonía en el ser humano. Si un niño nace con genitales de niño, es niño, no hay que buscar otra cosa. Igual una niña nace con genitales de niña, es una niña. No podemos pretender cambiar el orden biológico y que también está escrito en las Escrituras. Entonces, somos abiertos porque queremos en sí ayudar en sí a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, y por eso hemos trabajado en esta guía de educación sexual para poder presentarlas al pueblo hondureño. ¿Cuándo van a estar listas? Van a estar listas quizás ya en este mes. En los próximos 2 o 3 semanas estarán listas. Y pretendemos abrir ya las puertas para que puedan conocerla. El público general pueda conocerlas y acceder y dar su opinión incluso. Esto es más aplicable, debemos decir, a la educación pública. Porque lo privado sí sabemos que los padres tienen una mayor relación con los docentes y las escuelas, pero también puede aplicar la revisión. Claro, sí. y esta guía las traemos para aplicarla en todas las escuelas, privadas, públicas, ¿verdad? Esa es la solicitud que estamos haciendo al Ministerio de Educación, que se nos permita presentarlas, ¿verdad? Y queremos comenzar ya a socializarlas con maestros, con iglesias, ¿verdad? Con grupos de formación de jóvenes, porque va para todo. Es lo que decía al inicio el pastor. Estas guías van enfocadas en la familia, en principios, en valores, ¿verdad? Y basados también en la biología, en la naturaleza. Y algo importante, Lindsay y Patricia, sí. Estas guías que estamos desarrollando en alianza con esta organización Enfoque a la Familia, no contienen un solo versículo de la Biblia, no contienen algo religioso, porque entendemos y respetamos que la educación es laica, pero lo que nosotros como padres queremos hacer es precisamente elevar los valores, elevar el valor de la biología en los niños. Muy bien, Gerardo Aguilar y Patricia Vanegas esta noche al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy, el pastor Gerardo Aguilar y Patricia Vanegas del Movimiento por Nuestros Hijos. ¿Tienen registro, Patricia, de que las guías que por el veto presidencial automáticamente se entiende deberían haberse retirado, se siguen usando, nos decía? Fíjese que ¿en qué se está usando? Usted va a ver libros de estudios sociales donde se les está enseñando entonces a los niños qué es el género. ¿Qué diría usted que es el género? Bueno, biológicamente hombre o mujer. No, género, entonces ya la explicación ya cambió, que el género es lo que socialmente podamos sentirnos. O sea, quitando aquello de que el género es cómo se nace biológicamente hombre y mujer. Libros de estudios sociales, libros de ciencias naturales, se están usando en las escuelas. Tenemos el caso de una escuela en Valle de Ángeles. A la escuela nos abordaron algunas personas, algunos padres preocupados porque decía, mi hijo está trayendo a casa material donde se le está hablando y bien preocupado. Como movimiento le apoyamos y empezamos a ver que precisamente era implementando ideología de género. ¿Esto fue cuándo? Esto fue el año pasado, ¿verdad? El año pasado, a finales del año pasado, se apoyó a esta escuela porque vieron que le venía la directriz, ¿verdad?, del Ministerio de Educación a la escuela para que esto se estuviera implementando. Logramos apoyarles, logramos darles información. Como movimiento vamos a las escuelas a dar charlas para que los padres entiendan qué es esto de la ideología de género y que estén con los ojos y oídos bien abiertos y nos anuncien y nos avisen a nosotros. Llegamos, le damos formación, la escuela se empezó a enterar, los directivos se empezaron a enterar y dejaron de utilizar el material. ¿Y los maestros, cuando han tenido la oportunidad de intercambiar con ellos, qué expresiones, qué impresiones les trasladan? Porque, como decía el pastor, en algunos centros educativos llegamos como autoridad de educación y los maestros váyanse, nosotros nos quedamos con los alumnos. No debería ser así, la lógica es que el maestro permanezca en su aula de clase y de pronto se entere
cuál es el instructivo o la información que ¿Cuál es el un instrumento que van a aplicar? ciudadano, que aunque sea de la Secretaría de Educación, entiéndase, para la escuela termina siendo para los alumnos en general un particular? Entonces, Así es. sí, entonces, Incluso, perdón, Patricia, diga. la ley de derechos parentales que estamos proponiendo protege al maestro. Que cuando venga quizás un lineamiento superior que contravenga el derecho del padre, porque vamos quizá a exponer a los niños a un contenido que no hemos recibido la autorización del padre, el maestro bien puede decir, yo no puedo permitirle la entrada a usted, sea quien sea, porque estaría violentando la ley de derechos parentales. Entonces la ley es amplia, son 23 considerandos, 4 capítulos, 4 títulos, 5 capítulos y 25 artículos, donde pretendemos, como le decía al inicio... No es una ley, debemos decir, incluso larga, considerando las historias de la normativa. Mire que realmente, en Honduras, 25 artículos, si hay voluntad rápido se pueden sacar. Quisimos asegurarnos de proteger tanto a la familia, a los niños, a los educadores y a las organizaciones que están en pro de la niñez. Entonces, sí entendemos que puede ser una ley amplia, pero realmente el sentido de esto es incluir todas las leyes que están segregadas en cuanto a al Código de la Familia, de la Niñez, la Constitución, para que en un solo instrumento nosotros podamos ofrecerle al padre de familia la protección sobre el derecho de educar y de proteger a sus hijos. ¿Qué pasa, Patricia, cuando escuchamos versiones que le señalan a ustedes que están enchapados a la antigua, que desconocen la realidad del mundo actual y que se oponen a todo? Porque son conceptos que ahí están y se han escuchado. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Sí, inclusive que estamos sembrando el odio, ¿verdad? Que buscan dividir, que buscamos están dividir. encuadrados en el pasado, Sí, que somos etcétera. retrógradas, ¿verdad? Que somos... ¿Qué hacemos? Informar. Entonces comenzamos a informar. Todo esto usted lo va a encontrar en nuestras redes sociales. Toda esta información, toda esta evidencia está en nuestras redes sociales, donde mostramos qué es lo que está sucediendo. Entonces comienzan los padres, disculpe, estoy viendo a la abogada, teníamos a la abogada Dania que estuvo en otro programa, me dice, estoy viendo a la abogada, esto es aberrante, ¿dónde debo de inscribirme? Me dice, para apoyarles en el movimiento. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos información, no tenemos el poder, no podemos hablar con propiedad. Entonces le pedimos a los padres de familia, infórmense, entren a nuestras redes sociales porque ahí hemos pegado, toda esta información está pegada ahí. Le voy a poner el caso de este que mencionaba el pastor, Chispa Project, es una ONG que está, qué bonito. Estas ONG realmente vienen a ayudar, ¿verdad? Quieren ayudar a los países en general en la pobreza, en la educación. Son unas bibliotecas hermosas que están poniendo en escuelas donde pintan las paredes, les ponen sillones hermosos, reclinables, pero vaya a ver los libros, los contenidos, un problema de rayas, mis 2 papás, mis 2 mamás, y hay encuestas, o sea, ellos no sé cada cuánto tiempo mandan una encuesta y decir, ¿cómo vamos con las lecturas de los libros? ¿Están todos los maestros aplicando esta lectura? ¿Están los niños visitando las bibliotecas? ¿En qué escuela descubrieron eso? Esta escuela, ay, no recuerdo, pero mire, Rosendo, tenemos instaladas en 68 escuelas públicas ya. Esto es 2024. Esto es, comenzaron el 2023 y seguimos el 2024. Siguen este año. Y seguimos. ¿Y lo han notificado esto a las autoridades educativas o no escuchan? Pues como no hemos tenido la apertura directamente, sin embargo, lo hemos, como le digo, puesto en nuestras redes. Estas pruebas, ahora que existe esta posibilidad de hablar con Daniel Esponda, se le van a presentar. Aquí se va a presentar todo esto. Usted ve, tienen toda la cantidad de libros que se tienen. Aquí, ¿cómo sucedió? De repente hay maestros valientes que dicen, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a llevar a mis niños a la biblioteca a confundirlos. O sea, ¿qué pretenden? ¿Cuál es la insistencia de querer transformar la mente de nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Por qué con los niños? ¿Por qué con los niños? O sea, con los niños que no se metan. ¿Cómo están llevando esta área en variables como, bueno, digamos la consejería, que puede darse la guía, la orientación? Porque Patricia Pastor me dice que esto está, y lo han descubierto, que lo están implementando en algunas escuelas. Sí. Obvio, si eso se permitió que llegara es porque hay docentes que también están de acuerdo, ¿no? Eso no se puede obviar. Podría ser que estén de acuerdo. ¿Cómo encontrar los equilibrios? Podría ser que estén de acuerdo o desinformados. Quizás el material, podría decirle, quizás en una de esas bibliotecas entregan quizás unos 200 libros.
pero quizás hay 50 libros que a nivel de cuentos, por ejemplo, le dicen a un niño mi familia y mis dos papás, o mi familia y mis dos mamás. Entonces quizás dentro del paquete de libros pudiesen haber algunos que son buenos, correctos, de acuerdo a la ciencia, etcétera, hay un grupito que quizá el maestro no revisó, quizá el maestro por desinformación los dejó estar allí, y otros posiblemente que estén de acuerdo. El asunto es que necesitamos empoderar a los padres. Y realmente, y aquí está Patricia y todas las personas del movimiento que nos están viendo y escuchando seguramente, darán fe de cómo, licenciado, este movimiento ha crecido de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque hay una necesidad común de proteger a nuestros niños. Yo pudiese entender que quizá para un partido político se ocupan cierta cantidad de firmas, pero fíjese cómo se han unido padres a este movimiento de una manera natural. Y por eso nos encanta siempre hablar de que no somos una organización no gubernamental, no somos una ONG, somos un movimiento que surge de la espontaneidad y va creciendo. Entonces también el llamado para los padres de familia es únase. Si usted quiere defender a sus hijos contra la amenaza del enfoque de género, escríbanos, únase. Es una cantidad impresionante de maestros y de padres de familia que se están uniendo. ¿Dónde están? Porque esto es clave también, no solo visto lo que tenemos en un tiempo de mucha difusión en el mundo, quedarse en las grandes ciudades. La presencia en el país, ¿cómo tiene actualmente el movimiento? Bueno, las 7 ciudades donde se hizo la marcha. Ceiba, estamos en Ceiba, en la Ceiba, Comayagua, San Pedro Sula, Santa Rosa, Juticalpa, Danlí, ¿verdad? Tegucigalpa. Que fueron las ciudades donde salimos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos gente en Tocoa, tenemos gente, o sea, en todo Honduras que están, ¿verdad? Dentro del movimiento. ¿Y el sitio de país que más les preocupa, más allá de lo que han logrado descubrir ustedes, dónde está? Creo que es toda Honduras, la verdad, porque la injerencia de la parte educativa, usted sabe que se emite una ley, se emite una orden, ejecútese para todo el país, para todas, ¿verdad?, las zonas distritales en educación. Entonces nos preocupa todo. Por eso el movimiento alza la voz y sobre todo, como decimos, para esos padres que están tierra adentro, que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. A través de las ONGs ya les están entrando también muchas ONGs que vienen a ayudarnos, ¿sí? Pero a ellos también andan en los pueblos repartiendo ayuda, pero también repartiendo esta información de ideología de género. Muy bien, están con nosotros esta noche al banquillo Patricia Vanegas y Gerardo Aguilar, miembros del movimiento por nuestros hijos. Pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo, otro elemento porque más allá del esfuerzo que se hace a través de la presentación de ustedes, las movilizaciones, los textos y el control del mundo de la tecnología, cómo llevarlo en un momento donde resulta imposible. Ahora incluso, sí. Pastor, no sé si usted lo ha experimentado, pero hemos escuchado de especialistas que los pequeños prefieren la tecnología que el Pepe. Claro, y hay algunos, que ya no quieren armar un rompecabezas porque les parece aburrido. No, lo que quieren es la tablet o el teléfono inteligente para chiquitos, sí. Para niños casi al año, los 2 años, el mismo padre de familia con eso lo entretiene. Claro, y hemos caído en ese error. Y realmente es una maquinaria, licenciado. El enfoque de género, la ideología de género es una maquinaria con mucho dinero, está en las artes, está en la educación, está en la política, está en los gobiernos, está en la sociedad entera. Bueno, usted sabrá esas grandes producciones de Hollywood, esas grandes producciones de los parques temáticos en Miami, en Orlando, todas están impregnadas de enfoque de género. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo sepa. No vamos a poder evitar de repente que nuestros hijos estén como en una burbuja, pero sí hay que educarlos en valores, hay que darles el principio de que son valiosos, de que tienen que respetarse, de que tienen un valor específico, especial, de que no tienen que seguir las corrientes y todos sus amigos dicen vamos hacia lo incorrecto, hacia el vicio, quizás hacia la rebeldía. Es importante que los padres sepan cómo educar a sus hijos, y el movimiento por nuestros hijos precisamente nos estamos levantando como una herramienta para capacitar a los papás y también a los centros educativos. Porque aquí hay un punto, Pastor y Patricia, y es que por las circunstancias que nos da el orbe de la tecnología,
vemos mucho Estados Unidos. Y es donde el movimiento, y algunos países de la Unión Europea, es donde el movimiento avanzó. Sí. Entonces, los cuidados a tener, ¿cómo lo miran ustedes como madre, Patricia? Realmente, y por esa es la razón de la que yo pues, he estado en este movimiento, preocupante. Sin embargo, es importante, mire el caso, por ejemplo, Suiza. En Suiza, implementada la ideología de género, leyes que permitían a los niños mutilarse, ponerse hormonas, ¿verdad? Inyectarse a los niños. Hoy están arrepentidos el gobierno queriendo reversar esa ley que ellos mismos impusieron. Porque ojo aquí el rol del padre, va, porque cuando un menor de edad entra en este mundo de cambio, pues que quién va a ser el que le va a dotar de los recursos para ello. En un estado pobre como el nuestro es imposible que sea el Estado. Terminarán siendo los padres de familia. Entonces, ¿para dónde vamos? Entonces ahí es donde viene el rol como madre, como padre, de ser padres presentes. Ser padres presentes en la vida de nuestros hijos, acompañarles, acompañemos a nuestros hijos, sepamos lo que nuestros hijos están haciendo, consultemos, platiquemos con ellos, cómo te fue en la escuela, qué hicieron hoy, qué vivieron hoy, qué estás viendo. Tomemos sus libros, tomemos sus cuadernos, no esperemos que solo nos cuenten, también tomémoslos porque así también nos vamos a dar cuenta de que si les están metiendo por ahí alguna información que no es correcta. Entonces, esa es mi invitación, que seamos padres presentes, ausentes. Yo sé que es bien difícil con este tiempo que vimos que trabaja ahora padre y madre, trabajan en casa, pero creo que vale la pena, nuestros hijos lo valen, el tiempo, no querramos llorar después, ¿verdad?, sobre la leche derramada. Actuemos ahora que estamos a tiempo, ya lo mirábamos en Francia, lo que está ocurriendo. No lleguemos a estos casos donde tengamos que estar llorando porque nuestros hijos están sufriendo. ¿Qué está sucediendo en los jóvenes que ya sufrieron alguna mutilación, algún cambio? Depresión, suicidios, grandes cantidades de suicidios, porque los jóvenes dicen, ¿y por qué me lo permitieron? ¿Por qué dejaron que yo hiciera esto? No es lo que yo quería. Estaba pasando cambios tal vez en su adolescencia y estaba con algunas dudas. No le ayudó nadie. Sobre todo porque cuando no existe control, y no sé si ustedes lo experimentan a nivel de las iglesias, pastor, es bien difícil controlar nuestra sociedad. Y por la idiosincrasia en la que vivimos en nuestro país, somos muy dados a la burla. Y no digamos todo el tráfico que se genera a nivel de las redes sociales, y ahora mismo lo estamos viendo, claro, con un eslabón de discriminación sin precedentes. Claro, o ese discurso de odio. Realmente nosotros no odiamos a nadie. Respetamos de nuevo a toda persona que pueda tener una orientación sexual como él quiera, siempre y cuando sea un adulto, pero con los niños no se metan, y ese es el asunto que estamos nosotros levantando la bandera. Solo para tomar el caso, licenciado, el pasado 8 de marzo del año pasado se aprobó la famosa pastilla PAE, que es la píldora del día después. Yo me he quedado impresionado porque como papá he tenido que investigar, y esa es una de las claves que nosotros estamos proponiendo. Infórmense. Por ejemplo, esa pastillita que ahora circula en el país, a raíz de haberse aprobado el año pasado, el 8 de marzo, esa pastillita contiene un químico que se llama levonorgestrel. Y 2 pastillitas de esas equivalen a 50 pastillas anticonceptivas. Una niña, engañada hasta por su propio novio, que le engaña para tener relaciones sexuales y después le da 2 pastillitas de estas, equivalen a 50 pastillas anticonceptivas. Yo me pregunto, ¿qué tan poderoso será un químico que es equivalente a 50 pastillas anticonceptivas en el cuerpo de una niña? Entonces, el asunto es, papás, informémonos. Tenemos que estar realmente velando qué información reciben nuestros hijos, quiénes son las amistades de nuestros hijos, y hablar de este tema de sexualidad. Nosotros estamos en acuerdo, a favor de hablar de sexualidad con nuestros hijos, pero en el lineamiento de respeto a la biología y el respeto a la tradición de este país. Entonces, lo que estamos en contra es del abuso, de la imposición. Hablaban de la violencia de género, y fíjense que la violencia no tiene género, no respeta género. O sea, la violencia se aplica para cualquiera. Más bien deberíamos de estar, en vez de estar haciendo tantas leyes que pretenden los gobiernos, ser eficaces en las leyes que ya existen y aplicarlas y darle seguridad
y también educación y salud a este pueblo, en vez de estarlo confundiendo con más leyes que nos van a traer problemas a largo plazo. Muy bien, gracias a Gerardo Aguilar, al igual que a Patricia Banega, voceros del movimiento Por Nuestros Hijos, que nos han acompañado esta noche aquí en El Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.